En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el primer domingo de Pasión. Como vemos, el templo, la iglesia está de luto, cubierta de morado, y nuestro Señor eclipsado, correspondiendo también a esa huida que hace cuando le querían lapidar en el Evangelio que vemos hoy, y se escabulle haciéndose invisible, como dice San Juan Crisóstomo. Y así entonces entramos en la pasión, ya hacia la recta final, y entonces de ahí el carácter más penitencial, más de duelo, de luto, de mortificación, de ayuno, de penitencia, que este tiempo nos trae y al cual nos invita. Y pues bien, así el color morado simboliza o representa todo ello, para que con oración y sacrificio y abnegación pues vayamos preparándonos a la Semana Santa. Y vemos en el Evangelio de hoy la pugna frontal directa con los judíos, la turba de judíos, no eran 2 o 3, una turba, una muchedumbre. Como nuestro Señor les reprocha el que no crean en su palabra. Es una de las peores ofensas que se le puede hacer a un hombre de bien normal, no creer en sus palabras. Ahora todo tiene que ser firmado y con contrasello, porque ya la palabra no vale nada. Pero esa es la cultura moderna que no sirve para nada. Antiguamente el hombre valía por su palabra, o sea que lo que decía correspondía a la verdad y a la realidad y a lo que se responsabilizaba y se comprometía, sin más. Hoy pues ya eso queda como prácticamente en el olvido. Y no solamente nuestro Señor les dice, sino que de frente: vosotros no las oís porque no sois de Dios. Por eso no oyen la palabra de Dios. Y no solamente la palabra de Dios como un emisario, porque a continuación les dice claramente: el que oye mis palabras o mi doctrina, según la traducción, da lo mismo porque las palabras de nuestro Señor son doctrina. ¿Qué más doctrina? Sermonem meum, vivirá eternamente. Mi doctrina. Claro, por ahí dice: mi doctrina no es mía, y ahora dice que es mía. ¿Cómo es el cuento chino? No. Es de Él. Y no es de Él. Es de Él porque Él es Dios. Es de Él porque Él es el Hijo del Padre. Todo lo que es del Padre es de Él. Pero no es de Él en el sentido que la recibe del Padre. Entonces tiene esa ambivalencia porque hay la consubstancialidad de las personas divinas en la comunicación de la vida, de la deidad, de la plenitud de ser divina. Y solamente tienen como propio, y por eso distintivo, de la personalidad, según el origen, si es ingénito o génetos, engendrado,
o producido. Es lo que distingue por la relación con el origen. Pero la sustancia es la misma. Entiéndanlo, no se va a entender nunca, porque es un misterio, pero esa es la explicación teológica, y a lo más que se puede llegar, aunque se puede decir más cosas. Entonces el modo de poseer esa divinidad no es el mismo como Padre, fuente de toda divinidad, ingénito, que engendra, como Hijo, que es engendrado, que recibe todo lo del Padre, y el Espíritu Santo, que recibe, expirado, del Padre y del Hijo, esa misma divinidad. Por eso son tres personas distintas, teniendo propio la manera del origen de recibir esa misma esencia, naturaleza, sustancia, divinidad, plenitud de ser. Pero claro, para explicarlo así tan sencillo como yo hago, para que sea más inteligible, no es tan fácil si no se tienen bases metafísicas, ni ya teológicas, metafísicas. Porque la teología sin la metafísica queda chueca. Es el instrumento, la filosofía, para que la teología funcione. Porque la teología no es más que la especulación, la reflexión, el raciocinio natural de lo revelado, de la fe. Y si yo no tengo raciocinio, caletri, inteligencia formada metafísicamente, ¿qué teología voy a tener? Por eso hay tanto doctor bruto, perdónenme. Por eso no se predica de la Trinidad. Esa es la razón. Y son doctores en teología. Bueno. Cuando debe de ser lo más predicado, dentro de lo que se puede razonar y explicar, porque el misterio supera nuestro intelecto y el de cualquier criatura, como incluso la del ángel. Pero como nuestra fe es teologal, necesitamos reflexionar sobre la fe. No es la fe del carbonero o de la monja bigotuda, ni la fe del catecismo del niño de 6 años. Tiene que ser una fe más pulida, más reflexiva, más profunda, más cognoscitiva. ¿Y eso cómo se logra? Por la teología, que no es solamente atributo de la escuela, de los doctores, porque todo lo que yo diga de Dios es teología, todo. Y también es filosofía. Si hablo de sustancia, de esencia, de persona, son conceptos filosóficos que toma la teología para poder ahondar, reflexionar y concluir racionalmente las verdades contenidas en la revelación, en la fe. Y pues bien,
nuestro Señor dice, mi doctrina. Primero le dice, no las oís porque no sois de Dios. Y después dice, mi doctrina. ¿Qué está diciendo? Yo soy Dios. Y los judíos clarito lo entendieron. Tan clarito que terminarán tirándole piedras si lo hubieran visto. Y vuelven entonces a decirle samaritano y endemoniado, peor aún. La impugnación de la verdad. Ay, podemos decir, pero bueno, ¿y nuestro Señor cómo les va a exigir eso? Ellos sabían bien que el Mesías iba a venir y que iba a hacer esto y aquello. Lo tienen ahí, hace todo lo que dicen los profetas. Y estos le decretan en contra. Esa es toda la pugna. Y no hay manera de convencerlos. Y entonces así, en esa confrontación, le dicen, ¿cómo? Eres más que nuestro padre Abraham y los profetas que murieron. La entendieron bien. ¿Y Abraham de quién hablaba? ¿Y los profetas de quién hablaban? ¿Cuál era la fe de Abraham sino en el Mesías que iba a venir? Y que deseó ver su día. Conocía la encarnación. Por eso los teólogos, y sobre todo los jesuitas, que tienen más famas de ser culto, por estudiar 14 años, sí, culto, pero a veces muy brutamente culto en su erudición estúpida, a decir que no está el conocimiento de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Y de entonces sabrán a quién quiso ver. ¿Y cómo puede ser la misma fe de Abraham que la nuestra si no creen en la Trinidad? Hay que ser muy animal, y así son. Hasta el padre Castellani, como buen jesuita, cae en esa estupidez. Y era doctor sacro. Bueno, y yo no lo soy, y ni me sirve ser doctor sacro, ¿para qué? ¿Qué imbécil hoy me va a dar el título? Además, el saber no es cuestión de títulos. Esos son para los doctorcitos de este mundo. La sapiencia no tiene doctorados. Está doctorada en sí misma por la propia sapiencia e inteligencia de las verdades que esgrime. Y punto. Se acabó. Y el que sabe enseña, y el otro a callar, o mandarlo a callar si es un atrevido. Porque mente superior domina mente inferior. Y se acabó. Que es exactamente lo que pasa con los ángeles. ¿Qué es lo que crea la superioridad de un ángel con otro? En escala estrictamente vertical. En la iluminación del ángel más poderoso al inmediatamente inferior, y a ese al otro, y al otro, y al otro, y al otro, hasta llegar al último del escalón. Por eso no hay dos ángeles iguales. Pues bien, entonces, iguales en la naturaleza, sí, pero no en la jerarquía. Pues bien, entonces,
nuestro Señor les dice claramente, cuando le retruecan, ¿por quién te tomas? ¿Qué te crees tú? ¿Por quién te tienes? Soberbio, más que Abraham, que los profetas. Y nuestro Señor le dice, Abraham deseó ver mi día. Les está diciendo de nuevo que es el Mesías, que es Dios, que es el Hijo del Altísimo, de la Anunciación. El Hijo de Dios de la Anunciación. El que reinará en el trono de David. Todo eso estaba implicado, imbrincado y se conocía. La cuestión era no querer aceptar, una vez el momento llegado, y esa es toda la cuestión de la disputa y de la controversia y de la oposición y del choque. Impugnar la verdad manifiesta, revelada, presencial y todo lo que quiera. Pecado contra el Espíritu Santo. Y no solamente entonces Abraham deseó ver su día, con lo cual queda claro que Abraham tenía la misma fe que nosotros, porque no podría ser nuestro padre, y tenía que creer, porque la fe no es en un Dios, es en un Dios trino. Si no es en un Dios trino, no es fe católica y punto. No existe la fe católica si no es trina y encarnada. Entonces, eso de que no había conocimiento de la Trinidad y que eso era lo que hace la distinción del Antiguo y del Nuevo Testamento, es una estupidez increíble. Y tan doctos y no saben lo que dice Santo Tomás, que ya lo he dicho. Los mayores, los que tenían a cargo la conducción del pueblo elegido, sean algunos reyes como David, príncipe o profetas o lo que fuera, conocían explícitamente la Trinidad y la encarnación, y el pueblo más rudo creía implícitamente en la fe de los mayores, pero se creía en la encarnación y en la Trinidad, si no, no podía ser la misma fe. Y a ver, qué curita, aún de la tradición, porque no hablemos de los que ni son o los modernistas, que ni curan ni teología ni nada, de la tradición de la fraternité, lo más pulidito que puede haber. Pregúntenle. A ver qué les conteste. Pues bien, así es la situación. Entonces, nuestro Señor le dice, para colmo, antes que Abraham existiera o fuera, yo soy, dice yo existo. Un momento, no está bien traducido. Se podría aceptar y le entendemos, pero evidentemente no existía como Cristo.
porque no tienen ni 50 años. Pero sí era y existía como el Verbo eterno, que se iba a encarnar. Por eso la religión judía verdadera creía en el Mesías que iba a venir. Y cuando vino, lo desconocieron. Ese fue todo el problema. La corrupción. Del verdadero mosaísmo o hebraísmo, porque judío es ya la corrupción de la ley de Moisés, de los profetas y la corrupción de todo el Antiguo Testamento. Y no nos creamos mejores, porque la iglesia oficial de hoy es la corrupción del Nuevo Testamento, peor que los judíos. Que quede clarito, que eso nos duela y no querramos entenderlo por brutos, fríguese cada uno en su ignorancia. Pero al pan pan y al vino vino. Así como sufrió el pueblo elegido la corrupción de la verdad, del culto, de la revelación, del conocimiento de Dios, en el Nuevo Testamento, los hombres de iglesia y todos los que le siguen, hoy es la corrupción de la Iglesia Católica. Y el que no lo quiera ver, le gusta que le den gato por liebre. Y bueno, y como en cuestión de gustos no hay disgustos, pues fríguese cada uno con su capricho imbécil. Pero sí, no, y todo lo demás, que es confusión, como Vaticano II y todo lo que sigue, es del maligno, de Satanás. Satanás reina no solamente en el mundo como príncipe desde hace rato, sino hoy dentro de la iglesia. Detrás de cada papanata, desde por lo menos Pablo VI hasta Francisquito, tenemos un diablito. Eso no hay que tener duda. Y de cardenales y curitas hasta las monjas bigotudas, me importa un rábano. Pero es así. Pues bien, entonces, no nos asombremos de esta pugna, porque estamos igual y peor hoy, negando a Cristo. Igual que los judíos. Y crucificándolo en su cuerpo místico, no hay nada que hacer. Por eso la pasión de la iglesia en esta mare magna apostasía. Porque esto es una apostasía pura y dura. Entonces, antes de que Abraham sea o existiera o fuese, yo soy. ¿Qué les está diciendo? Está claro. Tan claro que somos brutos nosotros que no lo vemos claro, pero los judíos que estaban ahí lo entendieron, que empezaron a coger piedras para lapidarlo. Así que clarísimo estaba.
estará claro para los terrícolas del siglo XXI o XXII, ya no sé ni en qué siglo vivimos, poco importa para lo que vale. Pero ellos los vieron clarito. Y nuestro Señor se escabulle haciéndose invisible, como dice San Juan Crisóstomo, el pico de oro de los padres de los predicadores. Y así se escabulle porque su hora no había llegado. Pero esa era la confrontación. Y en mérito a esa huida, escabullida o eclipse de nuestro Señor, es que también por eso se cubren las imágenes. Y también la connotación de duelo al que vamos encaminados. Porque nuestro Señor aquí ya va hacia el fin. Entonces, vemos cómo así el Evangelio de hoy nos va preparando para la Semana Santa. Aunque haya una pequeña glorificación, epifanía, manifestación o lo que fuera, que duró flor de un día o amor de un día, ramos, pero como aquel que tiene cáncer y de pronto parece que no tuviera nada, dura ahí un par de días y después ¡pum!, al tercero se muere desplomado. Pues bueno, así le pasa un poco a nuestro Señor, lo glorifican. Si será la misma turba o no, que lo hizo o no, no entro en esos detalles y conflictos, pero sea como fuera, no duró mucho. Pues bien, que todo esto nos ayude y que nos haga reflexionar y a bien prepararnos para la gran Semana Santa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.